deportiva y hoy vengo a platicarte sobre las repercusiones del alcohol y los alimentos procesados durante esta cuarentena. Este tema se vuelve de suma importancia ya que los pocos estudios que se han realizado en relación al estilo de vida llevado durante estos días de cuarentena, en ambos casos se han resaltado con un aumento en la cantidad y frecuencia de consumo, en la mayoría de los casos a causa de la cantidad de estrés y ansiedad por la que estamos atravesando. Es decir, se ha dado una relación importante en su consumo con el hambre emocional. Es por esto que me gustaría comenzar esta plática por definir la diferencia entre hambre fisiológica y hambre emocional. El hambre fisiológica está basada en el instinto de alimentarnos para obtener los nutrientes o energía sin considerar alimentos en específico. Mientras que el hambre emocional es aquella que se da como una respuesta a emociones, al estrés o bien al aburrimiento. Generalmente es debido a que no sabemos gestionar estas situaciones de otra forma que no sea comiendo. Y confundimos estos sentimientos con apetito sin ser conscientes de esto. En otras palabras, cuando existe hambre fisiológica puede venir acompañada de algún antojo específico. Pero aunque no consumas esto, te sentirás satisfecho después de ingerir el alimento. Mientras que el hambre emocional estará siempre dominado por los antojos y buscarás siempre específicamente ese alimento sin aceptar ningún otro. Cuando hablamos de hambre emocional, lo más importante es entender que solamente reconociéndola, así como reconociendo los factores emocionales que la están provocando, podremos aprender a trabajarlas de una manera diferente al consumo de los alimentos. Y así evitar un descontrol en nuestro peso corporal, así como en el consumo desmedido de alimentos ultraprocesados y alcohol. Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados o procesados, debemos comenzar por distinguir justo dos tipos de estos. Por un lado se encuentran los alimentos procesados, los cuales se caracterizan por haber sido adicionados con alguna grasa, aceite, azúcar, sal u otras sustancias que permiten mejorar o potencializar su sabor o bien para utilizarse como métodos de conservación como por ejemplo bebidas enlatadas, atún enlatado, carnes secas, entre otros. Y por otro lado se encuentran los productos ultraprocesados, que son aquellos productos elaborados a través de procedimientos industriales, a través de otros alimentos, o bien sintetizados artificialmente, agregando saborizantes, aditivos u otras sustancias para que estos alimentos parezcan alimentos verdaderos, aunque realmente no lo son. Por ejemplo, entre ellos podemos encontrar los alimentos como la confitería, alimentos instantáneos, bebidas saborizadas como jugos industrializados o lechitas con sabor, entre otras. Son estos últimos los que realmente su consumo excesivo nos conlleva a problemas importantes en la salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, esto se debe a que son alimentos con alto contenido calórico, que son considerados nutricionalmente desequilibrados y de bajo valor nutricional, y que además promueven su consumo excesivo, además de ser causantes de sobrepeso, obesidad y de otras enfermedades relacionadas a este estado. En general poseen un alto contenido de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sal y un bajo contenido de fibra alimentaria, proteínas y otros micronutrientes. En los últimos años se ha visto un aumento acelerado en el consumo de estos alimentos, desplazando en muchos de los casos, casi en su totalidad, a los alimentos no procesados, es decir, a todos aquellos alimentos que podríamos llamar naturales. Y esto es debido a que todas las sustancias añadidas permiten que sean más duraderos, más accesibles, más atractivos e incluso que estén ya listos para el consumo. Siendo estas razones también por las que muchas personas han optado por estos alimentos durante la cuarentena, ya que como hemos mencionado ya en varias ocasiones durante esta época, el exceso de estrés y ansiedad provocada por la incertidumbre que estamos viviendo generando un aumento desmedido de cortisol, el cual a su vez provoca una disminución de los niveles de endorfinas y de serotonina, estas sustancias que hemos llamado como sustancias de la felicidad o del placer en nuestro cuerpo,
por lo que de una manera podríamos decir que inconscientemente estamos buscando más situaciones placenteras en la comida. Y estos alimentos contienen saborizantes y aromatizantes que están seleccionados cuidadosamente para generar una falsa mejora de la experiencia sensitiva. Es decir, generar más placer durante su consumo. Se ha demostrado que ciertas características incorporadas a estos alimentos mediante la aplicación de tecnologías puede distorsionar los mecanismos del aparato digestivo y del cerebro que envían las señales de saciedad y controlan el apetito en nuestro cuerpo, lo que puede llevar a un consumo excesivo de estos alimentos. Como resultado, el consumo de tales productos puede interferir con la capacidad de controlar los hábitos alimentarios y es esta la principal razón por la que es sumamente importante evitar su consumo durante este confinamiento, ya que de no ser así, el impacto en el peso corporal será seguramente importante, ya que el incremento del consumo de alimentos o productos ultraprocesados se correlaciona fundamentalmente con el aumento del peso corporal promedio. Incluso la Organización Mundial de la Salud señala que los alimentos ultraprocesados son el motor de la epidemia de la obesidad de América Latina, ya que estos productos no están diseñados para satisfacer realmente las necesidades nutricionales de las personas. Más bien, están diseñados para que se conserven por mucho tiempo en los estantes y generen deseos incontrolables de consumo, que llegan a dominar los mecanismos innatos de control del apetito y hasta el deseo racional de dejar de comer. Por eso resultan doblemente perjudiciales, ya que prácticamente son adictivos. Y es aquí la importancia de no utilizarse como sustitutos de la comida dentro de una alimentación normal y menos durante esta cuarentena. En pocas palabras, el consumo excesivo de estos no solo te harán más propenso a un aumento de peso corporal, sino que además evitarán un consumo de fibra adecuado y asegurarán un desequilibrio en el consumo de nutrientes, lo que generará un efecto sumamente importante negativo hacia tu rendimiento deportivo, ya que si no estás bien nutrido no tendrás la energía suficiente para tus entrenamientos y mucho menos para recuperarte de los mismos, pudiendo provocar así un daño importante en tu fibra muscular y en tus capacidades físicas. Además, se ha evidenciado una estrecha relación entre una dieta pobre e inadecuada y los problemas de estado de ánimo, ya que los alimentos tienen un efecto inmediato y perdurable en la salud mental y en la conducta. Esto debido a que la calidad e incluso la cantidad de los mismos afectan la estructura y el correcto funcionamiento del cerebro, encontrándose incluso relaciones importantes entre el déficit de atención y el exceso de sustancias artificiales en los productos ultraprocesados. Y aprovechando este punto, me gustaría hacer énfasis en la importancia de poner principal atención en el exceso de estos alimentos en los niños, ya que son la principal razón no solo del aumento desmedido de peso que hemos visto en los últimos años, sino de la presencia cada vez más recurrente de patologías importantes que anteriormente solo relacionábamos con los adultos, como pueden ser dislipidemias, diabetes tipo 2, etc. Y lamentablemente es el adulto el que desde edades muy tempranas no solo ofrece, sino acostumbra a los niños al consumo de este tipo de alimentos, trayendo como consecuencia no solo los riesgos de mala nutrición y alteraciones en el peso, sino también una pérdida del gusto por los sabores naturales de los alimentos y en muchos de los casos, peor aún, idealizando los alimentos, al presentarlos como premios o como algo que no es correcto que ellos coman en este momento porque son pequeños, pero que cuando sean grandes podrán comer sin ningún problema. Y es que, por ejemplo, es muy común que negociemos con los niños que si terminan su comida, entonces podrán comer un dulce o bueno, un postre. Esto sin darnos cuenta, lo único que ocasiona es que el niño vea la comida como el medio para llegar al premio, haciendo sin darnos cuenta ver al niño que el alimento ultraprocesado es lo verdaderamente importante o será incluso como esa cosa máxima, poniéndolo por encima de lo que realmente lo va a nutrir. Así que mucho ojo con estas prácticas. No nos olvidemos que ellos aprenden con el ejemplo todo el tiempo.
Por último, me gustaría mencionarte que hay que tener principal cuidado con aquellos alimentos ultraprocesados que crean una falsa impresión de ser saludables, debido ya sea a la adición de vitaminas sintéticas, de minerales o de otros compuestos que lo único que hacen es que permiten al fabricante hacer referencia de que es un producto saludable a pesar que saben que no lo es. Recuerda que el objetivo de todas las empresas creadoras de estos productos es únicamente vender y no nutrirte. Así que emplearán todas las estrategias y todas las frases y todas las palabras claves que te hagan dirigirte hacia el consumo de estos alimentos y que te hagan sentir que tú estás tomando una decisión responsable dentro de esta necesidad o estas ganas de alimentarte saludablemente, aunque en realidad no estés comprando un producto saludable. Así que mucho cuidado con los alimentos y bebidas ultraprocesadas. Recordemos que la naturaleza, finalidad y grado de procesamiento de los alimentos que consumamos van a determinar la calidad nutricional de los mismos. Los alimentos ultraprocesados cada vez son más abundantes en nuestra alimentación y son los realmente responsables de disparar los mecanismos de acumulación de grasa con el consiguiente aumento de hambre y sedentarismo. Así que aprovecha este tiempo como una gran oportunidad para apostar a la comida casera. Te aseguro que si te lo propones, puedes encontrar estrategias prácticas y a tu medida que sean de gran utilidad para el regreso a tu vida cotidiana. Aun cuando sientas que no tienes o que desconozcas si tienes dotes culinarios. El segundo tema del que quiero platicarte el día de hoy es sobre el consumo de alcohol. Y es que podría parecer que este tema es un tema no recurrente en los atletas. Sin embargo, de verdad te sorprenderías de saber que hay muchos estudios que se han realizado entre estudiantes, deportistas y no deportistas, y en muchos de los casos los deportistas tienen un mayor consumo de bebidas alcohólicas sobre los no deportistas. Además, es importante destacar que las situaciones como pérdidas, descontrol, ansiedad y el consumo de alcohol se alimentan mutuamente entre sí. Digamos que son como una espiral creciente todo el tiempo. Y es por esta razón que en muchos casos el consumo de bebidas alcohólicas ha aumentado durante esta cuarentena. Debemos considerar que el alcohol es un tóxico para el organismo sin duda, pero consumido de forma esporádica y a dosis bajas, sus efectos son rápidamente reversibles. Es por ello que los efectos dependerán en gran medida de la cantidad de alcohol que estemos consumiendo. Pero creo que lo que a todos nos interesa es saber ¿cuáles son verdaderamente las repercusiones del alcohol para el rendimiento deportivo? Pues bien, uno de los principales efectos conocidos por el alcohol es su afectación al sistema nervioso central, provocando cosas como euforia, desinhibición, mareos, somnolencia, confusiones, disminuyendo incluso la respuesta de los reflejos, pero también un efecto sumamente negativo sobre la psicomotricidad, como por ejemplo tiempo de reacción, coordinación entre ojos y manos o bien la precisión entre el balance y la coordinación, lo cual afectaría directamente el desarrollo de la práctica deportiva efectiva, alterando a su vez todas las capacidades físicas, ya que se ha encontrado una relación sumamente importante entre el consumo excesivo de alcohol y la disminución de fuerza, potencia, velocidad y la tolerancia muscular local. Además, altera la tolerancia cardiovascular al darse una reducción aguda de la función contráctil del corazón y a la aparición de arritmias cardíacas, situaciones que podrían atraer patologías cardiovasculares importantes de no atenderse de una forma correcta. Por otro lado, las alteraciones en la función hepática han tomado gran relevancia, al encontrarse un efecto negativo en el proceso de gluconeogénesis hepática, el cual, como recordarás, no es más que la producción de azúcares a través del hígado. Esto genera un efecto de hipoglucemia o bien una disminución de azúcar en la sangre, lo que tendrá un efecto sumamente importante en la energía durante el entrenamiento. Se ha demostrado también que el gran efecto negativo que tiene sobre los niveles de hidratación generan una alteración en la regulación de la temperatura corporal, que como recordarás es de suma importancia para que el cuerpo evite que el calor generado por los músculos genere una alteración de la temperatura central del cuerpo. Además de todo esto, su alto contenido
contenido calórico puede llegar a tener un efecto sumamente importante en el mantenimiento del peso del atleta, teniendo 7 calorías por cada gramo, casi el doble de las calorías que contiene el azúcar, las cuales son 4 calorías por gramo. Pero además, el azúcar es un nutriente sumamente necesario en el cuerpo. Es decir, si tú te comes un chocolate o cualquier otro alimento azucarado, tu cuerpo no es que inmediatamente diga, ese azúcar es malísima, así que tengo que acumularla en forma de grasa, sino que él lo que identifica es energía. De hecho, como recordarás en nuestra primera plática, decíamos que el combustible principal del cuerpo es justo el azúcar. Entonces él buscará primero gastar ese azúcar, pero si no la gasta, evidentemente entonces sí la acumulará como forma de grasa. Mientras que el alcohol no es un nutriente. Y por si fuera poco, a diferencia de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos, el alcohol es una de las pocas sustancias que puede ser absorbida directamente por difusión simple en el estómago y en el tracto intestinal. Además, el consumo de alcohol suele ir muy de la mano del aumento del consumo de bebidas azucaradas, ya que la mayoría de las veces las utilizamos como mezcladores, por lo que las calorías o energías contenidas en el consumo de bebidas azucaradas suele ser todavía mucho más alto. Y esta no es la única razón por la que el alcohol afecta el control de peso. También se ha encontrado que su consumo genera una alteración en el vaciamiento gástrico, el cual genera no solamente una pérdida en el apetito, sino que también perdemos la noción del consumo de energía extra. Y más cuando estamos intentando evitar embriagarnos, ya que en la mayoría de los casos su consumo está relacionado también con el consumo excedido de alimentos ultraprocesados. Aparte de la influencia inmediata sobre el apetito que genera el consumo de alcohol, también hay efectos en el almacenamiento de energía. El alcohol inhibe la oxidación de las grasas, es decir, evita que la grasa sea aprovechada como fuente de energía, lo que sugiere que el consumo frecuente de alcohol a largo plazo podría dar lugar a la acumulación de más grasa en lugar de aprovechar la grasa existente como fuente de energía, lo que se traduce como por una probabilidad mucho mayor a padecer sobrepeso u obesidad en el tiempo. No podemos dejar de lado los efectos negativos que tiene sobre el descanso, ya que si recuerdas, también en la primera sesión platicábamos que si bien es cierto que el alcohol puede tener un efecto positivo para la conciliación del sueño, está sumamente demostrado que una vez que este se metaboliza, hay una perturbación del mismo. Es decir, sí vas a dormir, pero no vas a descansar. Y esto ya sabemos las afectaciones que traerá, no solamente para la energía durante todo tu día, la cual influirá en tu gasto energético total, en la energía que tendrás en tu entrenamiento, pero además en la recuperación del mismo y por ende en tus fibras musculares y tu rendimiento deportivo. Por último, es importante mencionar el efecto negativo que tiene el consumo de alcohol sobre el control de las emociones. Debido a la alta relación que se ha encontrado entre el consumo de este y la presencia de sentimientos como ansiedad, agresividad, estrés, depresión y muchos otros que hoy en día no nos hacen nada de bien para la situación que estamos atravesando. Digamos que podríamos concluir que la evidencia científica actual marca que el consumo ligero y moderado de alcohol es un factor protector y el consumo excesivo es un factor de riesgo para el control de peso y el rendimiento deportivo. Hemos llegado al final de nuestra sesión y no quiero irme sin recordarte que ni el consumo de alcohol ni el consumo de productos ultraprocesados en exceso va a eliminar ni a mitigar esa sensación o esa emoción que te llevó a su consumo excesivo. Así que es importante que la identifiques y que además aprendas a trabajarla con un profesional en el área. Y ojo, muchísimo ojo con la culpa, ya que como has aprendido el día de hoy, después de un alto consumo de alcohol o de alimentos ultraprocesados, tu cuerpo no está en las mejores condiciones ni listo para dar el 100% en tus entrenamientos. Así que exigirle además a causa de un sentimiento de culpa por el exceso del consumo, pues no sería lo más adecuado en estos momentos. Mucho cuidado con este tipo de prácticas.
Muchas gracias una vez más por tu atención. Espero de verdad que toda esta información esté siendo de gran utilidad para ti y no dejes de estar pendiente de todas las actividades que la Federación Mexicana de Taekwondo tiene preparadas para ti durante esta semana. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.